Bueno, es un placer en la columna de filosofía y política que mantenemos desde hace ya casi 4 años con los uruguayos y uruguayas en el exterior, que también la escuchan aquí en Uruguay, los uruguayos y uruguayas y otros latinoamericanos, encontrarnos con Wilder Trailer, que es miembro de la directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay, y que su tarea constante no se visibiliza, pero el hecho que aparecieran restos en estos días, como veíamos en la columna pasada, nos permite de alguna manera retomar desde procedimientos, el rol de la institución, como también cuáles son los desafíos y las circunstancias en las que se encuentra hoy la búsqueda, que permitiría de alguna manera ir ampliando verdad y permitiendo también la justicia. Wilder, un placer tenerte aquí. Bueno, el gusto es mío, Nelson. Muchísimas gracias por esta oportunidad para conectar con los compatriotas en el exterior. Los que hemos estado en el exterior muchos años sabemos qué importante que es, qué importante que es. Y este tipo de conexión directa, mucho más importante aún. Yo te voy a hablar de la búsqueda rápidamente, quizás para que se entiendan sus componentes, su dirección actual y sus desafíos, y lo podemos hacer esto muy sucintamente. Después tú me dirás si hay preguntas o si te parece que charlemos en otra oportunidad. La ley 19.822, en septiembre del 19, le dio a la institución nacional la búsqueda de los detenidos desaparecidos en todo el periodo de la dictadura y antes también, en el periodo autoritario. En aquel momento la institución abordó esto y ha desarrollado, yo te diría, 4 dimensiones en la búsqueda. Y me gusta describirlo así porque lo que es muy conocido es el excelente trabajo del equipo de antropología forense y los trabajos de arqueología forense que se hacen en los batallones, pero hay una dimensión más amplia. Mira, la búsqueda heredó una gran cantidad de archivos del grupo de trabajo y verdad. Entonces, esos archivos son leídos, analizados y además muchas veces también sometidos a una relectura de los datos que pueden ser relevantes para la búsqueda, eh, al, para contrastarlos con nuevas informaciones que van apareciendo. O sea, hay todo un trabajo de análisis documental, diría yo, en primer lugar. En segundo lugar, hay un trabajo de búsqueda de testimonios, un trabajo testimonial. ¿Por qué? Nosotros concluimos en aquel momento con la doctora Mariana Mota que la ubicación, detección y análisis de fuentes humanas era muy importante. Tú sabes que Uruguay está enfrentado con un fenómeno que es impresionante y que funciona muy bien, es el pacto de silencio de los represores, ¿verdad? Quienes estuvieron directamente involucrados han decidido no hablar y tomar a los desaparecidos como rehenes de su propia guerra. Vaya a saber usted en qué dimensión paralela. Bueno, sin embargo, hay gente que vio algo. Y al que vio algo, nosotros salimos a pedirle que diga algo. Que vieron que los llevaban. Perdona que no te escucho. Que es parte de esa reconstrucción de la memoria de alguna manera, ¿no? Que es un instrumento sistemático para reconstruir memoria que permite entonces visibilizar lo que no se aporta, lo que no se da Exacto, ni por voluntad ni por mandato, que es lo que se necesitaría, ¿no? Pero bueno. exactamente. Entonces, salimos a buscar gente, muchas veces fueron soldados, enfermeros, choferes, guardias o centinelas en garitas, ¿verdad? Que veían algo. Y es hablar con esa gente, sumar los testimonios que eventualmente terminan siendo ambiguos, pero nos dan una cierta orientación, como ocurre en el Batallón 14, donde Uh -huh. tenemos muchos testimonios, pero pocos relatos precisos. No tenemos la cruz del mapa, por así decirlo, ¿verdad? Esa sería esa otra segunda dimensión. Bueno, la tercera es la arqueología forense, digo, que estos días ha estado
arrojó trabajo que es un trabajo enormemente esforzado, dedicado y científico, esto es lo que hay que entender. O sea, no están solo haciendo pozos, preparan el trabajo desde antes, lo planifican. Es muy complicado, increíblemente delicado. Es una maravilla verlos trabajar a los antropólogos. Y están allí en verano y en invierno, en el barro, en el terrón, con las máquinas, con las palitas, con los pinceles, ¿verdad? Haciendo este trabajo. Entonces, allí tenemos excavaciones en una chacra en Pando y en el batallón 14. Tuvimos muchas excavaciones en el servicio de material de armamento, en la brigada de comunicaciones, en el ex batallón 13, etc., y en otros lugares. Pero esto es lo que yo te digo, es lo que nosotros hemos hecho. Hemos también tenido excavaciones, incluso con equipo subacuático, en el Rincón del Bonete. Hace unas escasas 3 semanas, esto no se sabía, pero decidimos ir porque con la sequía ha bajado tanto la cota. Claro. Ahí está. Facilita, nos facilitó el acceso a ciertos lugares que necesitábamos sondear, lamentablemente sin resultados positivos. Y la última dimensión, si tú querés, de este trabajo es una nueva dimensión técnico-científica que incluye el trabajo, yo te diría, con drones, con el sistema LIDAR de láser, ¿verdad? Con el concurso de UTEC, la UTEC para la lectura de materiales, pero también, como esto requiere a veces aviones o drones muy sofisticados, esto se hace con pilotos de la Fuerza Aérea que también dan su concurso. De todos modos, la lectura la hacen técnicos de la UTEC, algunos de los cuales han venido a trabajar con la institución. O sea, serían estos, si yo... Y esa confluencia, a mí me interesa quizás que puedas desarrollar, ¿no? En esa, por un lado hay toda una metodología que también se va desprendiendo de la mera voluntad o de la mera intuición, va construyendo procesos para buscar e identificar, digamos, ¿no? Y por tanto que, bueno, en distintos escenarios que se van trabajando. Por otro, hay una conjunción de voluntades institucionales. ¿Cómo ves tú esa conjunción de voluntades institucionales y a la vez que parte de quien está apoyando para que se pueda generar esa búsqueda tiene que ver también con la institución que está siendo investigada por sus acciones también, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿no? Ese proceso, cómo ustedes lo ven o tú lo ves desde la perspectiva del rol, ¿no? Que tiene la institución? Bueno, es un proceso complejo, como te digo, el equipo de investigadores investiga militares, Claro. en general. Y los testigos que busca son militares también, o en su gran mayoría ex-militares, pero esto no excluye la interacción con personal en actividad también. Nosotros tenemos una relación correcta con el Ministerio de Defensa. Es correcta. Con las fuerzas en particular, hemos estado involucrados con las 3 fuerzas, en distintas circunstancias, o sea, tenemos excavaciones en áreas del ejército, hemos incluso hecho un allanamiento en una base aérea en una ocasión con el fiscal Percivale, con el que tenemos muy buena coordinación, hemos hecho inspecciones oculares en áreas de la Armada. El relacionamiento es muy profesional con las personas actuales. Es un procedimiento que yo tengo que calificarlo, es correcto y profesional. No se puede dejar de decir que existen tensiones, puntos de vista diferentes, a veces se hablan directamente, pero sí, ese trato existe. Lo que ya es mucho más difícil es con los retirados y con aquellos que son sospechosos de ser perpetradores. Hay un dicho de uno de ellos a uno de nuestros investigadores en una entrevista que para mí simboliza todo. Le dice, no, señor investigador, no. Mire, no me acuerdo. Es que tampoco me voy a acordar. Claro. Y de alguna manera te presenta ese gran obstáculo, ese gran pacto miserable de silencio, porque la verdad que, o sea,
tomar de rehenes a los desaparecidos. Ahora cuando aparece un cuerpo y todo ese horror que salta a la cara, cuando tenemos una capa de cal que tomó el molde del cuerpo y te lo devuelve en forma cóncava, lo ves allí, decís, ¿cómo es posible que lleguemos a este fenómeno en nuestro país? Hasta los grupos terroristas han entregado a los desaparecidos. El IRA en Irlanda entregó la información sobre los desaparecidos. Entonces, Estás abordando un tema que en sí mismo me gustaría que nos demos un espacio para analizar las razones de por qué esta omertá, qué es lo que está de alguna manera jugando, ¿no? Y no te digo en esta primera intervención, que es la primera de varias que creo que tenemos que hacer para justamente ir desagregando, informando y también problematizando, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay que analizar desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde la universidad también se trabaja mucho, bueno, el porqué de esta omertad, ¿no? Que se confronta con la conciencia, uno ve en la marcha del 20 de mayo, esa juventud que no vivió esa etapa y que sin embargo demanda para ser parte de la sociedad una verdad que nos permitiría a todos ser desde otro lugar. Pero es todo un tema en sí mismo que me gustaría analizarlo contigo, que estuviste en esta parte del mundo, comparativamente, ¿no? Pero como para cerrar este primer bloque, digamos, ¿no? Cómo lo que sucedió ahora, por un lado, muestra que entonces esa frase, ¿no? No hay que dar vuelta a la página, sino que de vuelta a la tierra, ¿no? Y esa tierra que devuelve los restos y que se encuentran no por eventualidad simplemente, sino porque hay un trabajo sistemático, como tú decías, pero acá hubo algo particular, no surgió de un dato, no surgió de alguien que dijo, ahí está el cuerpo, ¿no? Según trascendió, ¿no? O sea, que surge del propio trabajo de investigación, de movida de la tierra, digamos, ¿no? Y entonces que esto abre quizás un escenario, si hay un patrón o no lo hay, es decir, qué cosas tú podés transmitir que emergieron como nuevas para ustedes en este proceso de investigación, este proceso Mira, esto surge a partir de una convergencia de testimonios ambiguos que nos lideran a cautelar esa zona. Cautelar quiere decir que está a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, son 30 y pico de hectáreas, pero son testimonios ambiguos, no tenemos el dato. Entonces esa área está cautelada y sobre ella se va trabajando con distintas técnicas. Una de ellas, la más destacada, es la excavación arqueológica. Todavía no sabemos si tenemos un patrón o una pauta de conducta, pero la estamos sospechando porque es el tercer cuerpo en un área relativamente chica, dentro del espacio que tenemos cautelado. Nosotros en realidad, cuando empezamos, arrancamos desde el otro lugar, desde los otros hallazgos, en otra dirección, porque lo que hacíamos era seguir a lo largo de un camino, dado que estos dos anteriores hallazgos se habían encontrado muy cerca de un camino. Entonces seguimos a lo largo, en base a testimonios también. Ahora, esto en realidad está a 90 metros de lo anterior, pero hay un terreno muy abrupto para llegar. Entonces tuvimos que ubicarnos del otro lado, dar toda una vuelta muy grande y estamos a 800 metros del camino más cercano, pero es que las retroexcavadoras no podían pasar la cañada. La cañada, no, el arroyo que hay allí. Entonces tuvimos que dar la vuelta, como se dice. Yo te diría que es posible que se establezca una pauta. Acá lo importante es que nosotros vamos a seguir exactamente en la dirección que estamos, combinando técnicas de investigación, de búsqueda de testimonios, de lectura documental y de excavación en situ, más nuestros recursos técnicos científicos para seguir adelante. Incluso aquí en el batallón 14 se está aplicando todo eso. Hoy estamos entrevistando testigos, revisando documentación, se sigue excavando y en algunas áreas pasamos esos drones que traen rayos láser o distintos tipos de... Y nuevas tecnologías que facilitan entonces tener mayor precisión, ¿no? O sea, que permiten de alguna manera identificar. No, o sea,
En Sí. medio de todo esto, esto demostró que estamos en la circunstancia del silencio, digamos, Ujú. estamos en la dirección que creemos que tenemos que seguir. Muy bien, Wilder, yo te agradezco este primer bloque porque creo que permite abordar en qué se está, cuál es la metodología, los procesos que se están dando. Y bueno, en próximos bloques vamos a analizar ya más temas específicos. Me gustaría este comparativo internacional de la somertá, ¿no? O sea, y por qué se dan procesos de determinada forma en la que las instituciones, integrantes de determinadas instituciones, tienden a esto. ¿Cómo Así que un no? gusto y quedamos en contacto. El gusto es mío, Nelson. Muchísimas gracias otra vez por invitarme. No, por favor.